Buenos días, iglesia, feliz día del Señor. Qué bueno que estamos aquí reunidos para adorar, cantar, orar juntos, leer la palabra juntos. Y ahora poder no solamente escuchar el Evangelio cuando lo cantamos, sino también ahora a través de la predicación de la palabra, de la enseñanza de la palabra. Y hablando de cantar, hoy vamos a hablar sobre cantar. Como usted ya sabe, estamos en Éxodo 15. Y Éxodo 15 es famoso, es popular, porque después que Dios hundió o acabó con el pueblo de Egipto, cubriéndolos con las aguas del Mar Rojo, ellos cantaron. Así que vamos a ver eso hoy. Vamos a leer Éxodo 15, vamos a leerlo todo. Y vamos a verlo todo, bueno, no todo, todo el himno, todo el canto, pero solamente vamos a llegar hasta el versículo 21. Éxodo 15 del 1 al 21, que es todo el himno, todo el canto. ¿Me siguen allí? En sus Biblias, en sus ojos, sus mentes, su corazón. Éxodo 15 dice: entonces Moisés, recuerden que ya, como dije hace un momento, todos los egipcios se habían acabado dentro del Mar Rojo, todo el ejército que fue a buscar, con el faraón que fue a buscar al pueblo de Israel. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. El Señor es fuerte, guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el Mar Rojo. Los abismos lo cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder lo has guiado a tu santa morada. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor. Se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra, hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre, porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los israelitas anduvieron por en medio del mar sobre la tierra seca. Miriam, la
profetisa hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ellas con panderos y danzas. Y Miriam le respondía: canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. El título de la enseñanza de hoy es: cantemos el Evangelio. Cantemos el Evangelio. Dice un pastor llamado C.J. Maheny: como la idea principal de las escrituras de la Biblia es la cruz, esta debe ser la idea principal de la adoración corporativa. La cruz también. Una de las prácticas que tenemos nosotros los cristianos, precisamente cuando nos reunimos, específicamente como en esta ocasión, pero también cuando no nos reunimos, es cantar. Cantamos. Algunos bonitos, otros feos, pero cantamos. Eso es lo importante. Cantamos y debemos cantar el Evangelio. Cantamos el Evangelio. Así como el que Dios haya creado a un hombre y una mujer en el principio refleja el patrón divino para los futuros matrimonios, este primer canto muy bien pudiera reflejar el patrón para todas las canciones del pueblo de Dios de todas las épocas y hasta por la eternidad también. Este canto nos recuerda quién es Dios, lo que ha hecho por su pueblo y lo que hará por su pueblo. El canto de Moisés es nada más y nada menos que el Evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo este canto de Moisés y que entonaron aquí el pueblo de Israel nos recuerda el Evangelio? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver. Vamos a verlo en tres partes, en tres verdades que a lo largo de la porción que acabamos de leer resaltan. Número 1, cantamos el Evangelio cuando cantamos al victorioso Salvador. Cantamos el Evangelio cuando cantamos al incomparable Salvador. Y cantamos el Evangelio cuando cantamos al Rey eterno Salvador. Esos tres. Número 1, cantamos el Evangelio cuando cantamos al victorioso Salvador. Al victorioso Salvador. Dice ahí, la primera palabra en el versículo 1 del capítulo 15 es entonces. Entonces. Quiero detenerme ahí unos segundos en esa palabra. Entonces. Esta palabra nos enseña que lo que sucederá a continuación es el resultado de lo que sucedió anteriormente. Entonces, ¿qué había sucedido? Bueno, ya lo sabemos. El Señor ha eliminado totalmente toda posibilidad de que el pueblo de Israel vuelva a ser esclavo de Egipto. Las aguas fue su iniciación, la del pueblo de Israel, a la nueva vida, como vimos la semana pasada, y la señal formal del fin de la vieja vida. Y como resultado de esa gran experiencia, todos los salvos cantaron. En una frase más corta, el Señor salvó al pueblo, entonces el pueblo le cantó a su Señor Salvador. El Señor salvó a su pueblo, entonces el pueblo le cantó a su Señor Salvador. Sin duda, podemos imaginarnos que esto era una fiesta. Una fiesta. Ahí había alegría, agradecimiento, adoración a Dios. Este canto, como ya he mencionado, es el primer canto registrado en la Biblia que entonó el pueblo de Dios. Y la salvación de la esclavitud por el Señor es el motivo de este canto. De hecho, la salvación de la esclavitud por el Señor se vuelve el motivo, el único motivo para cantar de todo el resto del pueblo de Dios
por siempre. Nosotros no cantamos porque sea una moda cantar. Nosotros no cantamos para pasarla bien y divertirnos. Ese no es no cantamos para, estamos aburridos, vamos a cantar. No. Aunque nos da gozo y alegría, ¿no? Pero principalmente ese no es nuestro motivo. Nosotros no cantamos porque es lo que se hace en la iglesia. No. Tampoco cantamos simplemente por eso. Quiero recordarles que hay un único pacto que Dios ha hecho y cumplido. Hay un único pacto que Dios ha hecho y cumplido. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese único pacto que Dios ha hecho y cumplido? Salvar a su pueblo. Salvar a su pueblo de la esclavitud, del pecado. Entonces, hay un solo motivo para que su pueblo le cante: su salvación. Su salvación. Nosotros tenemos un solo motivo para cantar. Uno solo. Pero ese único motivo que tenemos nosotros para cantar es tan maravilloso que nunca nos cansaremos de cantar de nuestra salvación. Podrán pasar miles, eternidades, y nunca nos aburriremos de cantar sobre cómo Dios nos salvó. Nunca, nunca. Fíjense que ahí no dice que ellos simplemente entonaron una canción. No simplemente entonaron una canción. Dice que ellos cantaron al Señor. Cantaron al Señor. Dice el Salmo 96, versículo 2. Acabamos de leerlo completo. En el versículo 2 dice también el salmista, y a través de toda la palabra de Dios se le anima al pueblo de Dios a cantar a su Dios. Canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. El Evangelio. También Colosenses 3:16, el apóstol Pablo nos recuerda que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Esta canción de aquí del Éxodo 15 contiene el único tema que contiene todas nuestras canciones. Todos los cantos que entonamos aquí y fuera de aquí. Como dije hace un momento, es la primera canción registrada que entonó el pueblo de Dios, pero también es la última registrada que seguirá entonando el pueblo de Dios en la vida eterna. Apocalipsis 15:3 dice, solamente lo voy a mencionar ahora, más al final vamos a explicar algo más sobre eso. El apóstol Juan, viendo lo que va a suceder al final de esta vida para comenzar la otra, dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Ese canto no va a pasar de moda. ¿Saben por qué? Porque contiene las maravillosas verdades eternas del Evangelio, por eso. Dice el versículo 2, mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. Israel era débil. ¿Qué hace Dios? Le da fuerza, la fuerza que necesita. Israel estaba triste de corazón. ¿Qué hace Dios? Le hace estallar de cantos de alegría. Israel estaba en peligro. ¿Qué hace Dios? Interviene con una salvación eficaz y duradera. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Me gusta esa frase. Si Dios es mi fortaleza, Él será mi canto.
Esa frase, mi canción es el Señor, se refiere a que no tiene otra razón por la cual cantar. Solo una obra de Dios, y solo esta obra de Dios de salvación hecha para mí. Y lo digo, todos lo decimos, ¿no? Solo esta obra de Dios de salvación hecha para mí ha conquistado todo mi corazón para cantarle solo a Él, a nadie más. Dios nos ha comprado de tal manera que también ha adquirido los derechos de las letras de todas nuestras canciones. Él tiene la exclusividad de las letras de mis canciones. Y no es que no deba cantarle a más nadie, sino que no quiero cantarle a nadie más. Hoy día, ustedes saben, hay todo tipo de canciones dirigidas a cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, canciones dirigidas a la mujer, canciones dirigidas al hombre, canciones dirigidas a la vida, canciones también dirigidas a las diferentes experiencias de la vida, y estas canciones lastimosamente también dirigidas al sexo, etcétera, etcétera. Pero no hay canción que más nos origine una gran fiesta sin comparación en el corazón, sino aquella que habla sobre cómo Dios nos ha salvado. Entonces, esta es la lógica consecuencia. Entonces, si lo que yo quiero es estar alegre, si lo que yo quiero es sentirme alegre, feliz, gozoso, ¿cómo podría entonar una canción que no hable del Evangelio? No podría. Así que perdón, pero si tú quieres cantar una canción que no hable del Evangelio, entonces yo no soy el aburrido eres tú. Porque no hay canción que traiga más gozo y alegría que la que habla del Evangelio. Cristo no solo es el Salvador, aquí se menciona, sino que es la misma salvación. Esto significa que Él es también, entonces, eso implica que Él es mi justicia, mi expiación, mi paz, mi luz, mi vida, mi alimento, mi consuelo, mi alegría, mi vida y mi victoria. Mi victoria. En el versículo de 3 al 5 dice, el Señor es fuerte guerrero. Haciendo un resumen de lo que dice ahí, ¿no? El Señor es su nombre. Algunas traducciones donde leemos fuerte dicen hombre. El Señor es hombre guerrero. Aquí pues podemos ver entonces una referencia al Cristo, al Mesías, que esta declaración tiene que ver con su futura encarnación, ya que todavía no era realmente hombre, como sabemos, aunque la Divina Trinidad propuso, pactó, acordó que así el Mesías lo sería. Así que no es cualquier hombre de guerra al que se describe aquí, o guerrero. Él es el capitán Cristo, el Señor del ejército, el líder y comandante del pueblo de Dios en el cielo, pero también aquí en esta tierra. El Señor dice, es su nombre, el que le había dicho a Moisés allá cuando estaba la zarza ardiente en el desierto. Ese es mi nombre. El Señor es su nombre, el que habla eternamente de su existencia o de su autoexistencia, eternamente autoexistente. Así que tenemos que recordar, como su nombre lo indica, pues ha dado existencia completa
a todas sus promesas para nosotros, su pueblo. Es Cristo, como sabemos, quien hace realidad con su obra la victoria para nosotros. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Tu diestra, dice el versículo 6, tu diestra, mano derecha. La mano derecha es símbolo del poder, como posiblemente ya saben. Para saber el poder de alguien es suficiente con saber cuán fuerza tiene en su mano derecha, ¿no? Bueno, o en su mano izquierda, si es que es izquierdo, ¿no? Pero normalmente se habla de la derecha, de la diestra. Hebreos, Salmo 98:1 dice: canten al Señor cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Hay muchas referencias en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús, Pablo, hablando acerca de que Jesús está a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Estar a la diestra de Dios es estar, bueno, en este caso a la diestra de Dios es estar o tener todo el poder. Todo el poder, en este caso, todo el poder divino. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Habiendo ofrecido un solo sacrificio, la gran obra de Cristo por su pueblo. Y se sentó, porque se lo merecía, a la diestra, con poder de Dios. Si Jesús está a la diestra, entonces en Él está la victoria. Los versículos 7 al 10 hablan de la grandeza, de tu excelencia, que derribas a los que se levantan contra ti, envías tu furor y los consumes como paja. En otras palabras, te enorgulleces al demostrarnos tu grandeza, al derribar a tus enemigos. Te enorgulleces al demostrarnos tu grandeza, al derribar a tus enemigos. Te enorgulleces. Aquí la palabra excelencia es sinónimo de orgullo. De orgullo. Y Dios, ¿no?, con mucha razón, puede estar orgulloso de todo lo que Él es y lo que hace. ¿Y quién es? Solamente Dios. La grandeza de tu excelencia. Y Cristo, por supuesto, nos revela en el Nuevo Testamento que es Cristo quien tiene toda excelencia en Él. Esta excelencia de salvar, para salvar perfectamente. Él tiene una excelencia en su naturaleza que es más excelente. Siendo una persona divina, tiene también Cristo un ministerio más excelente. Como hombre mediador, como profeta, sacerdote y rey. Y también es superlativamente excelente en sus operaciones. Ha realizado una justicia excelentísima para nosotros. Ha ofrecido un sacrificio más excelente para nosotros y por nosotros, que el que jamás nadie ofrecerá. Y ha obtenido una salvación grande, gloriosa y excelente para su pueblo, nosotros. De eso nosotros cantamos aquí cada domingo o donde estemos y tengamos ganas de cantar. Hoy y por la eternidad, en su salvación nosotros ganamos. Su triunfo, su victoria es lo que cantamos, es nuestra canción. Parte 2. Cantamos al incomparable Salvador. Cantamos al incomparable Salvador. No solamente cantamos al victorioso Salvador, a nuestro victorioso, sino a nuestro incomparable Salvador. ¿Quién? Pregunta el versículo 11 y 12. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, también temible en alabanzas, haciendo maravillas? Temible en alabanzas, haciendo maravillas. Majestuoso en santidad. ¿Quién? Dice. Y eso es, ¿saben? Si hay alguno en este atributo, es
este atributo quien tiene, el atributo de la santidad de Dios, quien tiene una excelencia por encima de todas las demás excelencias o de sus perfecciones. La santidad, su santidad. Recuerden que los ángeles que están delante de su trono no pronuncian ningún otro atributo tan solemne y con tanta frecuencia como santo, santo, santo. Santo, santo, santo. También, según el Salmo, no vamos a buscar, pero el Salmo 89:35, se destaca su santidad para jurar por ella. Y también como hemos visto, y también como vemos en el Salmo 29, también la santidad es su majestad, su gloria, su belleza. La santidad de Dios. Alguien dijo, como todas serían débiles si la omnipotencia para respaldarlas, o sea, como todas las excelencias de Dios serían débiles sin la omnipotencia de Él, ¿no? Para respaldarlas, así todas serían poco atractivas sin la santidad para adornarlas. Si esto se manchara, si la santidad se manchara, todo lo demás perdería su honor y su cómoda eficacia. Como en el mismo instante en el que el sol perdiera su luz, perdería su calor, su fuerza, su virtud generadora y vivificadora. La santidad de Dios. Majestuoso en santidad. Temible en alabanzas, haciendo maravillas. Temible. Me gusta más la frase, como lo dice la Reina Valera. Terrible. Terrible en loores, en alabanzas. O sea, lo que está diciendo aquí Moisés y nos está recordando es que el Señor es digno de ser temido. Otra vez, el Señor es digno de ser temido, de que le temamos, de que tú le temas. Si Dios no fuera temible, Él no fuera Dios. No fuera Dios. A quien no le tememos, menospreciamos. Una señal de que no conoces a Dios, precisamente, es que no le temes a Dios. Si tú no le temes a Dios, no conoces a Dios. Y el Evangelio nos muestra claramente, nos enseña claramente quién es Dios. Y por eso la necesidad urgente de arrepentirnos o de arrepentirte de tus pecados. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Versículo 13. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. En tu misericordia. Dice otra traducción de la Biblia, dice, con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste. Literalmente sería algo como guiar suavemente. Esa es la idea, guiar suavemente. Tienen la idea de un rebaño que es guiado por su pastor. La guía fue suave y tierna. Y seguirá siendo así, suave y tierna para su pueblo. Aunque, por supuesto, como sabemos, como hemos visto y leído, acompañada de un juicio tan horrendo para otros, tan terrible para otros. No sabemos, decía alguien, que no sabemos qué admirar más. Si la ternura de Dios por su pueblo, nuestro guía y conductor, o su terrible ira para sus enemigos desde esa misma columna de su presencia. Dice que los ha guiado a la santa morada, como ya siendo hecho por Dios, como una promesa, pero también una promesa ya cumplida. A tu santa morada los has guiado. No es cualquier destino, cualquier lugar no es el que nos espera a nosotros, no es cualquier lugar. No es cualquier lugar que nos espera a nosotros. ¿Qué clase de confianza nos da la promesa de ese destino? ¿Qué clase de confianza nos da la promesa de ese destino?
Bueno, una confianza como ninguna otra en el futuro. Una confianza como ninguna otra en el futuro. Que más nadie nos puede dar. Versículo 14 al 16, en resumen, dice: lo han oído los pueblos, tiemblan, el pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea, los príncipes de Edom, los valientes de Moab, los habitantes de Canaán, todos tiemblan, están con miedo. Era lógico que muchos pueblos temieran al pueblo de Israel. Israel había logrado salir de Egipto, derrotando al ejército más poderoso en ese momento. Pero como Moisés dice, era la grandeza del brazo de Dios que los otros pueblos temían, al Dios de ellos, a su poder. Todas las fuerzas del mal temen al poder de Dios, todas. ¿Se acuerdan que cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra y empezó su ministerio, los demonios le temían? ¿Se acuerdan? Le temían a Jesús. Y esa era una señal clara de que Jesús era más poderoso que las tinieblas y que las tinieblas ya estaban derrotadas. Y eso que aun cuando Jesús expulsaba demonios, aún Jesús todavía no había derrotado a la muerte, ¿no? Imagínense ahora. Las fuerzas del mal, como vimos la semana pasada, pueden atemorizarnos, ¿sí? Las fuerzas del mal nos pueden atemorizar. Cuando vemos que quieren acercarse para atacarnos, nos atemorizan. Pero cada vez que nosotros cantamos de nuestro incomparable Salvador, ellas son las que tiemblan. Y tiemblan más. Tú lo serás y lo plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. Versículo 17. Tú los plantarás, dice. Después de esta liberación, el destino es el lugar que Dios les ha escogido para vivir en prosperidad. Tú los plantarás. Ahora, ¿en qué se basa nuestra confianza en que llegaremos a ese lugar? No en nuestras capacidades, por más fuerte que nos creamos, sino en la seguridad de que Dios es quien lo hará. Él es quien nos plantará. Es Él. Imposible olvidar, una vez que le conocemos, la inagotabilidad de los recursos divinos y la firmeza de sus propósitos, y porque si somos plantados en Cristo. Nos lo revela el Nuevo Testamento. Cristo es el santuario divino. Somos una plantación, un jardín, un huerto con frutos agradables a Él, al Señor. Y el Señor es el labrador, y los que son plantados por Él lo son en Él. Somos para Él plantas elegidas, fructíferas, y nunca seremos arrancadas de Él. Ese futuro final debe ser la gran meta de nuestra esperanza, y seguramente por eso es principalmente es que podemos tener la luz de ese gran mañana iluminando y siendo grande en este mundo polvoriento en el que estamos, como el desierto del pueblo de Israel, y que estamos tan capacitados de mirar hacia adelante a pesar de cualquier cosa con esperanza. Cantamos el Evangelio porque no hay nadie que pueda hacer lo que nuestro Salvador hizo. No hay otro como Él. Nadie ni nada. Ninguna experiencia que tengamos aquí en este mundo nos puede dar o hacer lo que Él hizo por nosotros. Por eso cantamos el Evangelio. Por eso. Incomparable Salvador, incomparable Evangelio, incomparable es nuestra canción. Y número 3,
Cantamos al eterno Salvador. Eterno Salvador. Dice el versículo 18, el Señor reinará para siempre. ¿Qué Señor es ese? El Señor reinará. ¿De quién está hablando Moisés? El Señor reinará para siempre. Antes de seguir con ese versículo, en el versículo 19 y 20, 21, habla ahí de que Miriam comenzó con otras mujeres a danzar. Quiero decir algunas cosas con respecto a eso antes de seguir. Ustedes saben que muchas iglesias tienen en su liturgia, en el culto, a personas que danzan, ¿no? Jóvenes, hombres, mujeres, que danzan una coreografía muy bonita. Y precisamente usan este pasaje, o también el pasaje donde David danzó, para argumentar que se puede tener grupos de danzas en la adoración pública. Pero, primero, dos argumentos en contra de eso, rápido. Primero, en Israel, en el pueblo de Israel, las danzas no se hacían dentro del templo. No. Todas las danzas que se hacían eran fuera del templo en otras festividades, pero no dentro del templo. Y número dos, cuando leemos los pasajes en el Nuevo Testamento sobre elementos que se practicaban en la liturgia de la adoración de las iglesias, no leemos nada sobre grupos de danza. Y eso debe ser suficiente para no añadir grupos de danza en nuestra liturgia hoy. Si no se menciona, no debemos incluirlo en nuestra práctica de adoración comunitaria. Ahí están los elementos de la oración de la liturgia. Esos son los que debemos incluir. Los que están ahí mencionados. Los que no. Los que no. Ahora, el Señor reinará para siempre, dice. Recuerden que ellos habían visto el fin del reinado de Faraón. Pero en el tiempo mismo, ellos no verían nunca el fin del reinado del Señor. El del faraón terminó. El de los reyes del faraón, como el faraón, terminarán. Todos terminarán. Pero el reinado del Señor nunca terminará. Nunca. Es eterno. Porque Él es eterno. Este Señor entonces definitivamente es Jesucristo. ¿Por qué es Jesucristo? ¿Por qué? Porque ese es el porqué de la promesa de Génesis 3:15. El Mesías viene a vencer y a reinar sobre todo y para siempre. Leí una pequeña anécdota, quiero compartirla con ustedes, que le sucedió a Martín Lutero. Dice que cuando él acudió a su juicio en Habsburgo, recorrió todo el camino a pie, vestido con su traje marrón de monje. Los ciudadanos, mientras él iba caminando y lo reconocían, lo acompañaban con gran admiración entusiasta. A su paso gritaban: Lutero para siempre, Lutero para siempre, Lutero para siempre. Vamos Lutero, Lutero para siempre. Lutero dijo: no. Cristo para siempre. Cristo para siempre. Es Cristo, el Señor que reinará para siempre. De eso no hay duda. No hay duda. Apocalipsis 15:3, volvamos allá para ir terminando. El cántico, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Dice que las multitudes salvadas cantan el cántico de Moisés y del Cordero. Ahora, esto claramente no significa que canten dos cánticos diferentes.
Aquí el significado es que la iglesia, habiendo experimentado una liberación similar a la experimentada por Israel en el Mar Rojo, pero tanto más grande que esa antigua liberación, como Cristo es más grande que Moisés, y su salvación, la de Cristo para nosotros, es más grande que la salvación de Egipto, el antiguo canto es unido y se incorpora a lo nuevo y se celebra en y por Cristo. Así como alguien dijo, el canto de los redimidos por la derrota de los poderes anticristianos al final, por la derrota de todos sus enemigos, es la verdadera contraparte de este canto de Moisés. Y el uno permanece para siempre en el fondo del otro, o sea, el de Moisés, y se mezcla con él en la celebración o en una celebración unida. La victoria de Dios entonces en ese momento era solo un adelanto de la verdadera victoria del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Este es el tema en gratitud de nuestra celebración por toda la eternidad. Mientras el Rey viva, mientras nuestro Rey Jesucristo viva, nosotros cantaremos de su salvación. Solo mientras Él viva. Un músico llamado Mauricio Velarde dice, cuando mantenemos el evangelio central en la adoración, cantamos adorando como lo haremos en el cielo. La providencia futura de Dios, así como la liberación pasada que nos hizo, nos son fuente inagotable de alabanza. La santa morada de Dios, como hemos visto, es el fin de toda su guía providencial hacia nosotros, su iglesia. El poder de Dios asegura nuestro curso hacia su santa morada. Tierna, dulce y suave es la guía de Dios a su iglesia, a nosotros, hacia el descanso eterno. Quiero aprovechar y recordarles cómo llegamos a entonar los cantos e himnos que cantamos aquí. Nosotros tratamos porque no somos perfectos. Así que tratamos que los himnos o los cantos o las canciones que entonamos nos recuerden lo más amplio que se pueda el tema del Evangelio. Al cantar, nosotros aquí queremos más que repetir una y otra vez 5 palabras bonitas con una melodía bonita. A nosotros no nos interesa la música cristiana de moda, no nos interesa. No buscamos o tampoco nos interesa cantar la última canción del cantante cristiano más popular, tampoco. Nosotros no buscamos entonar canciones contemporáneas, pero tampoco buscamos simplemente cantar canciones tradicionales. Lo que buscamos es entonar canciones bíblicas y llenas del Evangelio. Salmo 115:1, que cantamos al principio. Debemos recordar siempre estas palabras porque es fácil desenfocarnos. Es fácil desenfocarnos. Y nuestra oración debe ser también la del salmista. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Señor, gracias por tu palabra. Padre, gracias porque es maravilloso y asombroso, Señor, cómo este primer canto de tu pueblo junto, reunido, nos muestra las verdades, la obra, Señor, de salvación que tú has hecho por tu pueblo a través, Señor, de todas las épocas, en todos los lugares, Señor, y por la eternidad. Que nuestro deseo sea siempre el único, Señor, de alabarte, de cantarte a ti, nuestro Salvador. No hay música más hermosa, más dulce que esa. Amén.